Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, la alegría de poder entrar en su casa en esta noche en vivo. Ayer tuvimos que poner un programa grabado. Usted sabe que ha llovido sobre Buenos Aires y un montón de sistemas dejaron de funcionar. Lamentablemente todavía hay mucha gente fuera de sus casas, zonas muy grandes de la ciudad inundadas. Un tornado que ha asolado la provincia de Buenos Aires. Es un momento muy difícil. Pero bueno, hasta hace 40 minutos ni siquiera teníamos luz eléctrica, pero está todo preparado para que hagamos el programa en vivo, cosa que nos pone muy contentos. Yo le dije, este año iba a invitar gente joven. Basta de Delutri, de Zaraco, de Deiros, basta de eso. Entonces empecé a invitar gente joven, pero a veces tengo que invitar de los otros también. Como mi invitado en esta noche, mi gran amigo Carlos Mraida, pastor de la Iglesia Bautista del Centro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. Pero vos sos joven, digamos. ¿Lo tomo como un elogio o me estás hundiendo? No, pero vos sabés que este año, por supuesto que han venido todos los famosos que mencioné, pero han venido mucha gente joven. El otro día tuve a Sebastián Golucio aquí, que es pastor con vos en la Iglesia Bautista del Centro, y te puedo mencionar a Fernando Altare, Walter Altare, se me escapan los nombres, Marcos Buselli, que hay una nueva generación, nos pone muy contento, ¿no? Muy linda, sí, hay un grupo de pastores jóvenes que van a hacer un cambio importante en la obra, ¿no? Y nosotros felices de poder dejar legado y que ellos sigan adelante, ¿no? En algunas iglesias, Carlos, a los jóvenes les cuesta romper la estructura, ¿viste? Sin quererlo, no necesariamente queriéndolo. Toda una generación les hace como techo. ¿Te habrá pasado que te han venido a decir, Carlos, ¿qué hago? Seguro. ¿Qué les decís? No, yo creo que eso sucede un poquitito porque no están muy claros los roles, ¿verdad? Y sobre todo los roles generacionales, y que nos necesitamos todos, ¿no? Yo siempre digo que la generación de pastores y de líderes mayores tienen que hacerse responsables de velar por el qué y por el para qué, es decir, asegurar que el mensaje bíblico, cristocéntrico, el qué, y que el para qué, la extensión del reino de Dios, que todo sea para la gloria de Dios, velar que esas dos preguntas sean adecuadamente respondidas. Pero que los pastores mayores tenemos, y los líderes también, tenemos que dejar el cómo a las nuevas generaciones, porque ellos saben cómo actualizar ese mensaje, aplicar ese mensaje, presentar el evangelio, utilizar las redes sociales, etcétera, las metodologías que hoy hay, para que ese mensaje pueda llegar a la gente de hoy, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una seria dificultad hoy en día en Argentina para transmitir adecuadamente. El mensaje es el mismo, el mensaje eterno, pero no estamos encontrando las mejores formas, las mejores metodologías, los mejores sistemas. Por eso es que hay tanta importación de sistemas, de metodologías de misión, de crecimiento y demás, porque no le estamos pegando en el clavo. Y creo que una de las razones es que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y lo mismo que hacíamos antes ha sido muy bueno, pero para antes, no para este mundo cambiante, ¿no? Y esto es como que vos vas a tu auto y levantás el capot para arreglar con un destornillador y una pico del oro cuando está todo allí computarizado, ¿no? Es decir, usar viejas herramientas para problemas nuevos no sirve, ¿no? No es el tema que vamos a charlar en esta noche, pero
la verdad es que es un párrafo muy interesante el que pones. Los adultos tenemos que hacernos cargo del qué y del para qué. ¿Para qué? Y que los jóvenes sepan que allí hay un límite. No es que el activismo, las nuevas metodologías van a poder superar o cambiar eso. ¿Sabes por qué, Juan Pablo? Porque en todos tus años de ministerio, ¿cuántas modas pasaron por la iglesia, ¿no es cierto? Y cuando vos trazás la línea desde el comienzo de tu ministerio hasta el día de hoy, sabés que lo único que ha quedado es la centralidad del mensaje de Cristo, el reino de Dios, el señorío de Cristo, la esencia, el querigma y la didaqué, diría Jorge Mitián, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros tenemos que garantizar eso y además garantizar de que los agentes de la misión, pastores, líderes, etcétera, trabajen para la gloria de Dios y no trabajen para la entronización del hombre, porque eso también lo vimos en todos nuestros años de ministerio y vimos cómo la gran figurita ascendía rápidamente y después se estrellaba porque todo lo que no levante a Cristo termina diluyéndose. Entonces esa es nuestra función en este tiempo, acompañar a los más jóvenes, pastorearlos, liderarlos, guiarlos para que el contenido del mensaje, su vida ética, su vida familiar, responda a esa esencia que es el Evangelio de Jesucristo. Y luego dejarles a ellos que prueben y que se equivoquen, porque la otra gran verdad es que cuánto nos equivocamos nosotros. ¿Querés que te cuente? Tenés un par de días. Claro. Todo el tiempo nos estamos equivocando. Exactamente, y lo grave es que si no dejamos eso, actualmente nos estamos equivocando en no poder entender la realidad del día de hoy, las formas de comunicación, las formas de llegar con el mensaje. Recién, mientras esperábamos comenzar el programa, vos me hablabas de un pastor que conociste 31 años y que le está pegando en la tecla precisamente porque encontró un punto de contacto con la cultura a la que tiene que evangelizar. Y la realidad es que nosotros fuimos formados en otra cultura, en otra manera de ver la realidad, y ahora tenemos que dar paso a las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que juntos, no ellos en lugar de nosotros, ni nosotros tapándolo a ellos, juntos podamos trabajar para extender el reino. Bueno, uno nunca sabe esto que acabas de decir, Carlos, a quién le pega, a quién le duele, a quién le viene bien. Lo sembramos. Lo soltamos. ¿Cómo decir? Lo soltamos. Hay una seguridad de que a mí me viene bien, por lo menos. Sí. Alguien me enseñó una vez, de los 20 a los 40 años, tiempo para aprender. De los 40 a los 60 para producir, que es la etapa en que estás vos. Y la etapa en que estoy yo, de los 60 en adelante, para mentorear. Exactamente. Y bueno, en eso estamos, como somos los dos, ustedes saben, quienes coordinamos con Omar Cabrera, Jorge Mitián y Norberto Zaraco, el Consejo Pastoral de la Ciudad de Buenos Aires, estamos justamente tratando de abrir espacios, desarrollar estrategias para que nuevas generaciones se vayan haciendo cargo. Así es, así es. Y nos está yendo más o menos bien, pero no tiene que ir un poco mejor. Muchísimo mejor todavía. El programa de hoy no tiene nada que ver con esto. Tengo todos los teléfonos listos ahí, 4568-6452, 4568-6667. Le propuse a Carlos charlar sobre, no algo instantáneo, puntual de esta semana o de la semana que viene, sino algo una situación en la que estamos inmersos, y es la decadencia de este modelo occidental que brillaba con todo su fulgor, especialmente después de la caída del muro de Berlín o de la cortina de hierro, como se le dio en llamar, en el año 89, y que parecía que bueno, era la respuesta final, y de golpe se cayó a pedazos, o se está cayendo a pedazos. ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros como cristianos? Muchas veces se confundió el cristianismo con el modelo occidental, el American Way of Life. Y vaya que en algunos países árabes, cuando uno habla con alguna gente musulmana, ellos confunden Hollywood con el Evangelio, porque para ellos es todo lo mismo. Lo cierto es que estamos viviendo una etapa muy interesante, entre otras cosas, de que un modelo se está cayendo a pedazos.
¿Te parece que charlemos de eso, Carlos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero voy a presentar... Y tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Que nosotros fuimos formados en esa otra cultura y en ese otro modelo y hoy la realidad es otra, ¿no? Pero escribiste un libro que quiero presentarle a la audiencia, En lo profundo, y es muy provocador el subtítulo, Cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan. Este es el último libro de Carlos Mraida, mi invitado en esta noche, a ver si lo podemos poner en pantalla, En lo profundo. ¿Querés que hablemos ahora de esto? Como vos quieras. Dale. Sí. Decís que sanidad interior no alcanza. Expliquemos que sanidad interior no necesariamente toda la gente tiene que entender esto. Y la otra cosa, decimos que la liberación tampoco alcanza. Definamos esas dos cosas y después explícame la idea. Sí, en las últimas décadas la Iglesia recuperó dos recursos para la pastoral de la gente muy, muy buenos. Lo que se llama sanidad interior, que tiene que ver básicamente con la atención de los cristianos y tratar de ayudarles a superar heridas del pasado, recuerdos, memorias, traumas, experiencias dolorosas, etc. La otra herramienta es la liberación. Algunos unen ambos elementos en una sola cosa, pero para aquellos que lo toman por separado, liberación tiene que ver más con precisamente el proceso de oración para que alguien que estaba cautivo de ataduras demoníacas, de opresiones demoníacas, pactos con Satanás, cuestiones relacionadas con ocultismo, etcétera, etcétera, sean libres. Y estos dos recursos han traído una enorme bendición al cuerpo de Cristo, han traído una extraordinaria acción terapéutica para mucha gente, tanto gente inconversa que a partir de allí conoce a Cristo o a partir de conocer a Cristo queda libre de cosas del pasado, como de creyentes de años que finalmente se sacan la mochila de su pasado. Sin embargo, también vemos que muchos creyentes que han pasado por sanidad interior, por liberación, no terminan de ser verdaderamente libres, ser verdaderamente sanos, conformes al propósito de Dios. Y la razón tiene que ver no tanto con que fueron mal ministrados, aunque es cierto que en algunos casos no han sido ministrados o atendidos con una administración adecuada, sino que tiene que ver con no ir a lo más profundo de la cuestión, que tiene que ver con un cambio, no solamente dejar atrás el pasado, sino con un cambio, una nueva mentalidad, una nueva conversión de la mente. Nos convertimos en el espíritu, nos aseguramos la vida en el más allá, pero seguimos pensando y operando a partir de fundamentos y de cosmovisiones de vida como antes de conocer a Cristo. Y entonces nuestro espíritu experimenta la obra del Espíritu Santo, pero nuestra mente sigue siendo igual, ¿no? De hecho, muchos evangélicos siguen pensando como cuando eran católicos. Y eso solo ya trae una serie de aproximaciones a la vida diferentes, pero no solo en la cuestión doctrinal, sino en la aproximación práctica a la vida. ¿Qué significa ser papá? ¿Qué significa ser mamá, esposo, esposa, administrar el dinero? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que tiene a Cristo y que sigue viviendo empobrecida? Y siga sin poder avanzar en la vida. ¿Cómo puede ser que haya familias cristianas que no terminan de ser un testimonio viviente de una familia transformada por el poder de Cristo? Y creo que la razón está en que no hemos ido a lo profundo, y obviamente el libro trata de ayudar a la gente a hacer esos cambios y poder experimentar la verdadera y completa sanidad, la verdadera y completa liberación, ¿no? Algunas observaciones de personas de vieja data, gente mayor, decía, che, pero antes la gente se convertía, se arrepentía y empezaba de nuevo de cero. Y la verdad es que yo he vivido eso, he visto eso, muchas personas. Me acuerdo cuando mi papá en una época, antes de entrar en el tema de las escuelas, estaba en el tema de las cárceles, a la que invitaba para que lo ayuden a los estudiantes del seminario bautista.
Alberto Motesi, Osvaldo Motesi, Osvaldo Casati, Winnegram, que tocaba el violín, sí. A todos esos que eran de esa generación, mucho mayores que vos, los llevaba acá a la cárcel de Devoto a practicar. Y yo he visto conversiones de tipo con una vida de terror, pero para la gloria de Dios totales. ¿Qué pasó? Que de golpe la prédica no produce los mismos resultados que producía antes. Bueno, yo creo que ahí está el tema, ¿no? Por eso el título del libro se llama En lo profundo, ¿no? En las últimas décadas, gracias a Dios, la iglesia evangélica ha crecido de una manera significativa, ¿no es cierto? Del otro lado, alguien podría decir, ¿qué pasaba si había tantas conversiones tan genuinas que no transformaban la realidad? Sí. ¿No es cierto? Entonces, digamos, tenemos que aprender de ambos lados. Pero lo cierto es que en las últimas décadas la iglesia evangélica en toda América Latina ha crecido de una manera extraordinaria y damos gracias a Dios por vivir este tiempo. Pero hay mucha incorporación de gente y el mensaje no ha ido a lo profundo. Aquella gente que vos recordás y que experimentaba esas conversiones dramáticas y profundas y con cambios evidentes, realmente experimentaba una conversión. Hoy, ¿quién usa la palabra convertido, Juan Pablo? Hoy hablamos de creyentes, hablamos de miembros de iglesia, pero cuando vos y yo éramos más jóvenes, la palabra que se usaba era los nuevos convertidos y decíamos en casa, solamente yo soy el convertido. Pero hoy, cuando una palabra se deja de usar, es porque lo que describe también ha dejado de ser parte de la realidad. Entonces, hoy no hablás vos de magazines, de cassettes, y hoy no se usa más los cassettes ni el aparato de magazine en el auto. ¿Por qué? Porque esa realidad no existe más. No se usa más esas palabras. Cuando se deja de usar una palabra es porque la realidad que describe ya no existe más. Y lamentablemente tenemos que decir que la gente recibe un evangelio que en muchos casos no termina de ir a lo profundo y producir una conversión, una transformación de vida. Entonces, si la gente desata su fe en Cristo, confía en Dios, confía en milagros, experimenta mucho más milagros que antes, porque la fe produce milagros, ¿sí? Pero a nivel de los cambios, se necesita ir más a lo profundo y volver a la esencia del Evangelio. ¿Sabes cuál es la esencia del Evangelio? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Nosotros le predicamos afirme su yo. Y Jesús dice, niéguese a sí mismo. Entonces hay un problema ahí. O no predicamos el Evangelio, o los resultados que vamos a obtener es que la gente va a seguir afirmando su yo, cuando el pecado original, Génesis 3:5, es precisamente ese de creer que uno es Dios. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué es la cruz? La cruz no es la suegra, ¿no? La cruz es mi muerte, morir cada día para que Cristo viva en mí. Entonces, eso que es teológico, evangelístico, o sea, tiene consecuencias prácticas en la vida de todos los días y de eso habla un poco el libro, ¿no? Tremendo, ya me lo quiero leer. Acabo de tener una entrevista con alguien que yo no conocía y justamente este es el tema, ¿no? Creyente, conoce todo, pero no ha habido una conversión total. Entonces, estoy seguro que va a ir al cielo, pero camina en la tierra llevando mochilas de las que no puede sacarse de encima. Exactamente, exactamente. Ahora, qué antipopular este mensaje, Carlos. Bueno, pero ¿sabes qué? El otro mensaje es como una ola, ¿no? Crece, pero de pronto experimenta la caída. Por eso es que tenemos tantos que se dicen evangélicos y no asisten a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente ese evangelio no les termina de dar resultados para la vida de todos los días. Claro. Para cuando vos tenés a tu hijo en droga y para cuando tenés tu matrimonio que te tirás con los platos. Entonces, ¿dónde está el evangelio? Y no es que no existió algo de Cristo,
porque todos ellos tienen alguna señal dentro de sus vidas del mensaje. Por eso siguen diciendo que son creyentes y siguen diciendo que creen en Jesús y siguen diciendo que son evangélicos. Pero a la hora de aterrizar todo eso a la vida de todos los días, no pueden, no saben. ¿Sí? Tremendo este párrafo que no tiene nada que ver con el tema. No va a contar, ya no van 20 minutos. Tiene que ver y tiene que ver. Tiene mucho que ver. Vamos a ver si lo podemos juntar. Carlos Rivero de Quilmes, porque hay alguien que nos ve hoy, Carlos. Dice que tiene luz. Sí, muy cierto. Que es excelente el invitado de hoy, manda saludos. Gracias, Carlos. Estamos en vivo, hoy es martes 30. Lo digo esto porque quizá este programa después usted lo pueda ver en el Facebook. Ahí está apareciendo la página de Facebook donde estamos subiendo todos los programas. Qué bueno. La Puerta Abierta TV, o quizás se repite en algún momento, porque creo que ya estos 20 minutos valen la pena repetirlos, pero si usted nos llama, nos hace sentir de que estamos más acompañados, ¿no? Bueno, vuelvo a la introducción que hice, ¿no? Estamos en un momento en donde un proceso de crecimiento, de glorificación, qué sé yo, de santificación de un modelo económico, social, se vino abajo. Es este mundo, hoy podemos llamarlo como el occidental, ¿no? Sí. La cultura occidental. ¿Qué reflexiones te llamas a hacer, Carlos? Es una crisis tremenda, como vos lo describiste al comienzo, una decadencia de esa cultura occidental y mal llamada cristiana, sin precedentes. Se me ocurre pensar en esto, ¿no? Esa cultura occidental estaba basada en 3 pilares. El primero de los pilares era el concepto de verdad. Hoy eso ya no existe más. Vos me decís, Carlos, esta es la verdad, yo te digo, te respeto, Juan Pablo, pero esa es tu verdad, la mía es otra. Y se acabó la discusión. Y cada uno de nosotros tiene su verdad. El concepto de la verdad no existe más y ese era uno de los pilares de la sociedad o de la cultura occidental. El segundo pilar era la idea de la razón como motora del progreso humano, es decir, a través de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo racional del hombre, el hombre iba a ir evolucionando, creciendo, progresando. Se vino todo abajo, la ciencia creció, la tecnología creció, pero seguimos teniendo un mundo cada vez más injusto, más, con mayores injusticias, inequidades, etc. ¿No es cierto? Así que toda esa burbuja de creer que la ciencia era el gran progreso humano, hoy sabemos que no. Y el tercer concepto o pilar de esta cultura occidental era la ética, determinada cantidad de valores que conformaban un pilar ético que sostenía esa sociedad. Otra vez, vos me decís, esto es bueno, y yo te digo, ¿y por qué es bueno? Será bueno para vos. Y yo lo que hago es malo, ¿por qué? Mientras yo no te moleste a vos, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y lo escuchamos todos los días por todos los medios de comunicación. ¿Sí? Que mientras no afectemos al otro, y lamentablemente aún cruzamos la barrera de afectar al otro, porque eso no existe. Eso de que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, a vos no te toca. Tarde o temprano toco al otro. Entonces estos 3 pilares se vinieron abajo. Y se vinieron abajo no de un día para el otro, y no se vinieron abajo con la caída de los bancos. Eso fue la consecuencia de un proceso que empezó el siglo pasado con 3 desafíos precisamente a la fe cristiana. El primer desafío lo presentó Darwin. No hay creador, por lo tanto no hay absoluto. Y por lo tanto, si no hay absoluto, no hay verdades absolutas. ¿Sí? Entonces el concepto de verdad se fue desmoronando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Además de las tremendas consecuencias que trajo el pensamiento darwiniano, no solo por la cuestión de una teoría de origen del universo, sino por el concepto de la supervivencia de los más fuertes. Algunas de las atrocidades más grandes que vivió la raza humana en las últimas décadas son el resultado de ese concepto, de que sobreviven los más fuertes. Entre otras cosas, el nazismo.
El segundo gran desafío a la fe cristiana lo trajo Marx, ¿sí? La religión, opio de los pueblos, etcétera, ¿no es cierto? Y no solamente trajo un deterioro del concepto de progreso a partir de la razón, etcétera, sino que introdujo culturalmente la victimización. Es decir, hay unos que son opresores y otros que son oprimidos. Y sabemos que esto es cierto, pero esto trajo la continua victimización del ser humano, creyendo que la responsabilidad siempre está fuera de uno. Que yo tengo problemas por culpa de mi suegra, yo tengo problemas porque mi jefe no me reconoce en el trabajo, a mí no me va bien en la vida por culpa del presidente. Y nos vivimos victimizando, sacando la responsabilidad fuera. Y por lo tanto, no podemos avanzar en la vida. Y el tercer gran desafío lo trajo Sigmund Freud, que a partir de sus propias problemáticas infantiles nos categorizó a todos nosotros y nos dijo que era lo sano y que era lo enfermo. Hoy, gracias a Dios, sus pensamientos están seriamente cuestionados desde la psicología, ¿no? Desde la religión, pero además relativizó la causa de todos los problemas según la Biblia, que es el pecado. Y entonces ya no hay valores, como decíamos antes, el tercer pilar se terminó desmoronando. Entonces, vivimos una decadencia de esa cultura precisamente por estos tres desafíos. Cuando no hay absoluto, cuando Dios no es más el Señor, el absoluto, el dueño, el amo, ¿sí? El que fija normas, etc., todo es relativo. Tu verdad, mi verdad, yo puedo hacer lo que quiero. No importa si asesino a toda una generación, si en Argentina vamos a tener pronto una nueva generación de desaparecidos que ni siquiera conocieron la luz del día porque son matados por sus padres en la panza de su madre, porque lo que importa es mi cuerpo. Lo que importa es que no me traiga problema en el matrimonio, que en este momento es molesto tener un hijo. Y no importa esa criatura. Todo vale. Todo vale. Todo se relativiza. Bueno, siempre menciono ese párrafo de la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Uno de ellos dice, Dios ha muerto. Entonces dice el otro, entonces todo está permitido. Exactamente. Todo es posible. No es tan simple, sacamos a Dios y podemos vivir. Bueno, pero ya no hay pautas morales, no hay reglas. ¿Y por qué es malo, como todos creemos que es malo, que abusen de un chiquito o un violador y no es peor que alguien lo mate? Para seguir con el tema. ¿Por qué, si todo es válido, es malo que las naciones salven a los bancos en lugar de salvar a la gente? Si no hay criterios, ¿quién dice que es bueno y que es malo? Ahora, cuando uno va a la Biblia jamás justificaría que se empobrezca toda una generación o se mate a toda una generación en pro de cuestiones que los poderosos determinan, ¿no? Y eso se mete en la vida de todos los días también. Porque si no hay alguien que pueda decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, los matrimonios no tienen dónde agarrarse cuando Seguro. empiezan los problemas. Entonces vemos separaciones y problemas. La relación entre los padres y hijos se convierte en algo caótico. Los chicos se rebelan contra la autoridad de los padres no saben cómo decirle que sí o que no. En la calle, lo que produce Darwin, sálvese quien pueda. Exactamente. Si tenés un camión, sos el rey. Si tenés un Fiat 600, sos un Te pasan por pobrecito. arriba. Te pasan por arriba. Y entonces, este sistema nos está afectando a todos. Ahora, fíjate esto, Juan Pablo. Al perder el concepto de Dios como autoridad, se debilita toda la cadena de autoridad. Esto es como que el presidente de la nación pierde poder, el cabo que le dice al conscripto que haga cuerpo a tierra, carrera al mar, ya no tiene poder, porque ese cabo tiene poder por autoridad delegada del presidente al comandante en jefe, al general, ¿sí? Cuando la cadena de mando se corta, de autoridad se corta,
se pierde, se diluye todo concepto de autoridad. Entonces, vos que tenés una escuela, sabés lo que sufren los maestros porque no se respeta su autoridad y el padre, en lugar de venir a apoyar al maestro para bien de su hijo, se pone del lado del chico que tiene problema de conducta en contra del maestro. Y en la cancha le pegan al policía. Y todo el concepto... Y la gente puede hablar pestes de la presidenta de la nación o del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablemos así porque nosotros en Buenos Aires tenemos los dos gobiernos, digamos, las dos líneas, no es una cuestión política, y pueden hablar cualquier cosa faltando el respeto a lo que antes se llamaba la investidura presidencial o de un jefe de gobierno de una ciudad o lo que fuere. Entonces vivimos en la anarquía, en la anomia, las calles cada vez están más sucias, o sea, esto tiene implicancias hasta los detalles más mínimos de la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Carlos? Volviendo a la fuente. Empezando las iglesias, decíamos cómo ligar lo anterior, lo del libro, con esto, ¿no? Porque cuando hay un cambio cultural, y ese cambio cultural no lo provoca la iglesia, porque la iglesia, entre otras cosas, debería provocar los cambios de la cultura para que la cultura se vaya pareciendo cada vez más a los diseños bíblicos, ¿verdad? Pero cuando hay un cambio cultural y la iglesia no provocó ese cambio, la mayor parte de las veces la iglesia queda cautiva de ese cambio cultural. Y la iglesia ha sufrido también esto. Y esto que decíamos, en lugar de predicar niéguese a sí mismo, le predicamos afirme su yo, es decir, bueno, el desafío de Freud, nosotros nos unimos al desafío de Freud, en vez de unirnos al desafío de Cristo, de la negación, de la renuncia, para que Dios sea la autoridad de nuestra vida. Entonces, tiene que ver con esto también. La iglesia ha quedado cautiva también de este desmoronamiento de los pilares. Ahora, mira, uno de los escritores, de los intérpretes más lúcidos de este tiempo, un judío llamado Zygmunt Bauman, dice que todo ese viejo modelo ha muerto, pero que lo nuevo todavía no ha nacido. Por eso es que la gente, los indignados, por ejemplo, son movimientos de protesta, pero sin propuestas. Porque la gente sabe lo que no quiere más, pero no sabe lo que quiere, o no tiene una propuesta nueva. Ahí es donde la iglesia tiene que volver al evangelio, a las raíces, a lo profundo, a la esencia. Y predicar el evangelio, como vos decías, antipopular, pero predicar eso, porque es la única alternativa para este mundo que está en ruinas. Lidia de Santa Fe quiere saber cómo conseguir el libro. El libro, en lo profundo, bueno, hay una oferta para los televidentes. Una oferta, no es de regalo. Podemos regalar algunos para los que escriban, Juan Pablo, sí. Bueno, eso, pero creo que tenemos la dirección de Analía Sebastiano. Tenemos el email ese, a ver, la gente de la gráfica, porque creo que quedó claro en que íbamos a hacer esto. La secretaria del Pastor Mraida, eficiente, brillante secretaria, yo tengo dos buenas, por eso no le digo que se la quiero robar, pero allí está, analiasebastiano@gmail.com. La manera hoy de conseguir el libro y de una manera muy facilitada es escribiéndole a Analía Sebastiano, dejémoslo un ratito, el libro En lo profundo, del que nos ha hablado su autor, Carlos Mraida, que es nuestro invitado en esta noche. Así que contestamos con esto no solamente a la inquietud de Lidia, sino estoy seguro a mucha gente que cuando viene alguien y presenta un libro dice, Macanudo, pero ¿cómo se consigue? Va a llegar un momento en que va a decir, bueno, conéctese y bájelo, pero todavía nos faltan un par de años. Un poquito más. Perla de La Paz, Entre Ríos, saluda al pastor Carlos, nos ve todas las noches, le gusta mucho el programa. Elba, de Sáenz Peña Chaco, de la iglesia de la Puerta Abierta, de allá, mirá, hay una iglesia de la Puerta Abierta en el Chaco. Sí, el pastor Claudio Klaus, manda muchos saludos.
dice que el invitado es excelente. Bueno, de mí no dice nada, pero bueno. Es una verdad tácita ya, Juan Pablo. La gente nos va a decir todos los días qué excelente que sos. Gracias. No, así que ¿conocés la Puerta Abierta en el Chaco? Sí, le mando un saludo al pastor, me gustaría conocerlo. Una congregación preciosa en Sáenz Peña, Chaco, que ahora está bajo la cobertura... Pero yo sé, claro. Sí, yo sé. ¿Cómo no la voy a conocer? Sí. Me acuerdo Vos que la conocés fundó, la historia de Cachi Gómez, que la fundó, claro. Sí, claro. Claudio es el yerno de Paso. No. Ese es el pastor de la otra iglesia de Sáenz Peña, que es el pastor Oviedo. Ahí está. Dos buenos siervos de Dios y dos buenas congregaciones ahí en Sáenz Peña. Yo tengo una culpa con Sáenz Peña porque el pastor Carlos Cernic me ha intimado hace 8 años que quiere que vaya. Y yo le digo, no voy a ningún lado, Carlos, pero no es verdad, he ido a otros lados. Así que si algún día me vuelve a invitar, Carlos, voy a tener que ir. Ya por un problema Otro excelente siervo de Dios, Carlos. Sí, Carlos vino con nosotros al viaje a Israel. El problema es que hoy un pastor dice, si predico ese evangelio, Carlos, no sé si se queda mi familia en la iglesia. Porque la gente viene porque yo lo llamo y le digo, mire, venga que les vamos a solucionar todos los problemas. Si está enfermo se sana, si tiene problema de trabajo le conseguimos trabajo. Es una iglesia que obviamente Dios hace eso y lo hace muy bien, soluciona el problema de las personas. Y cuando uno mira la Biblia descubre que la gente iba a Jesús cuando tenía problemas, o sea que no está mal eso. Seguro. No está mal. Lo que pasa es que el Señor Jesús después le daba el mensaje que le tenía que dar, no solamente lo sanaba, sino le decía, toma su cruz y sígame, si no va a ser mi discípulo. Y es muy posible, no sé qué interpretación tenés vos, de que muchos que el Señor Jesús sanó no se convirtieron en discípulos. Seguro. ¿Qué le decís a un pastor? Que no quiere quedarse solo. Sí. No, es un desafío para hoy. Hoy es un desafío porque el sobreénfasis que hemos tenido en las últimas décadas en crecimiento numérico hace que hayamos perdido la importancia que tiene también la calidad del discipulado, sin perder el crecimiento numérico, porque número significa personas que se entreguen a Cristo, o sea que es lo que todos perseguimos, esto es lo que todos que predicamos el Evangelio queremos, ¿verdad? Pero que la calidad de esa vida sea de verdad transformada por el Señor. Mira, uno de los pastores de las iglesias más grandes de Argentina, Osvaldo Carníbal, o sea, de las que tienen más número, ¿no es cierto? Sí. No lo dice alguien que tiene una iglesita chiquitita y que desde la frustración de no crecer dice esto, sino que alguien que ha experimentado crecimiento numérico, en una charla informal el otro día me decía, tenemos que enseñarle a los pastores que más importante que una iglesia grande es una iglesia fuerte, sólida. ¿Sí? Y por supuesto que yo también lo creo, pero me impactó porque, vuelvo a decir, dicho por Osvaldo, tiene un peso especial porque, otra vez, es alguien que ha experimentado un crecimiento numérico significativo. Y yo quisiera decirle a los pastores que nos están viendo que la mayor frustración que uno puede experimentar en el ministerio es tener mucha gente, pero ver que el Evangelio no tiene poder transformador de sus vidas, que después en la pastoral seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos dramas que la gente que no tiene a Cristo. Que tenemos mucha gente en una ciudad sin poder de transformación de la realidad de esa ciudad. Es frustrante, es como Goliat cada mañana saliendo frente al campamento de Israel y burlándose, abrir los diarios y ver que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra Argentina, nuestra ciudad está cada vez peor en lo moral, en lo espiritual y en otros índices de la vida cultural de una nación. Es Goliat que te escupe en la cara todas las mañanas y decir, tenemos 4 millones de evangélicos, el 10%, el 8%, el 9%, no sé cuántos, 4 millones de adultos y no tenemos poder de transformación de la realidad, es muy triste, es muy triste. Ministré hace poquitito en Río de Janeiro
Y un pastor me decía, aquí en Río de Janeiro ya somos el 45% de la población. Y yo lo felicité, me dice, sí, pero Carlos, es muy triste porque no tenemos poder de transformación de la realidad. Tenemos mucha gente, pero sin poder de transformación. Entonces, y esto que estamos diciendo vos y yo, Juan Pablo, es el sentir en todas las conferencias de pastores. Los pastores saben que está bueno que la iglesia crezca, pero que más bueno está cuando la iglesia puede ser parte de un verdadero avivamiento con transformación de vidas, de familias y también de una ciudad, de una cultura, de una sociedad. ¿Qué le dirías a un miembro de la iglesia? Donde va a esta iglesia que le ofrecen experiencias y momentos así sublimes, pero que después no lo puede llevar al día a día de la calle. Sí. Lo que le diría es que a mí me encantan las experiencias, que yo quiero una todos los días y que me encanta, yo he vivido experiencias sobrenaturales extraordinarias en mi vida, pero que además de eso, la experiencia, la palabra en el Evangelio de Juan es la palabra semeion, que es la palabra señal, las señales. Es la palabra semeion de donde deriva la palabra semáforo. ¿Sí? Las señales son muy importantes, pero las señales señalan a lo más importante. Esto es como que alguien se abrace a un cartel que dice Mar del Plata, 400 kilómetros, y diga, ay, qué linda que es Mar del Plata, qué ciudad fantástica, qué lindas son las playas. No fue a Mar del Plata, está abrazado a la señal que dice que hay que hacer 400 kilómetros para ir a Mar del Plata. Entonces las señales tienen el valor de señalar a lo más importante. Entonces todas esas experiencias espirituales, sobrenaturales, de éxtasis, de milagros y todo demás, gloria a Dios por cada una de ellas, yo quiero una todos los días, pero son señales que deben señalar a lo más importante. Y en lugar de abrazarnos al cartelito, a la señal, abracémonos a la esencia que es Jesucristo. Jesucristo transformando nuestra vida de la única manera que es posible, siendo Él el que manda, el que gobierna, el que transforma mi vida y haciendo su voluntad en mi vida. Entonces, erradiquemos el pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico es el elemento que mayor decepción trae. Yo me entusiasmo, pero después cuando la realidad me golpea, la decepción es muy fuerte, Juan Pablo, la depresión es muy fuerte y las crisis de fe que la gente experimenta son muy fuertes. ¿Por qué? Porque creyeron en algo que no es la esencia. Se abrazaron al cartelito y se dieron cuenta que el cartelito no les tostaba la piel, no había arena, no había mar, no estaban las cosas lindas de Mar del Plata, era un cartelito acá en la Ruta 2. Qué bueno. ¿Se te ocurrió ahora o lo usaste antes? Mirá esto, Betty de Margarita, provincia de Santa Fe, trabajó hace 12 años en el Evangelio, pero ahora está con dudas. Hoy hizo ayuno para buscar respuestas, porque no sabe si su vieja naturaleza es haber sido una muy buena católica, porque cree que el catolicismo tiene cosas buenas también. ¿Qué quiero decirle, Betty, que mi invitado en esta noche acaba de tener una conferencia junto con el predicador de los papas? ¿Es así? Sí. O sea que en ningún momento estamos diciendo hágase evangélico o deje de ser católico. Lo que estamos queriendo decir, abrácese a Jesucristo. Así es. Las religiones pueden pasar y todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas. ¿No? ¿Le querés decir algo a sí, Betty? No, esencialmente eso, ¿no? Es decir, ninguna religión cambia la vida, por eso es que hay tantos evangélicos cuyas vidas no han sido transformadas, y por eso es que hay tantos católicos cuya vida no han sido transformadas, o cualquier otra religión. El único que tiene poder para transformar nuestras vidas es Jesucristo, y lo hace cuando nosotros lo dejamos a Él gobernar. ¿Sabes cuando éramos chicos? ¿Te acuerdas de esto? Se cantaba en las campañas, si Cristo no cambia,
tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Qué bueno. La cantamos en las campañas hace 50 años. Mirá, te escuché ese párrafo de que Cristo cambia las vidas. Qué bueno, dice María Teresa de la Plata, está feliz de que los pastores se estén dando cuenta que estábamos predicando un evangelio solamente de prosperidad. Y que dice, y hay muy pocos que están hablando del pecado y del arrepentimiento y de la cruz. Sí, lo importante es que no parcialicemos el evangelio. ¿Sí? Una forma de parcializarlo... No irnos de una punta a la otra. Exacto, no pendular, ¿no? Una forma de parcializarlo es esta realidad que estamos describiendo, donde lo único que importa es la señal, el milagro, la prosperidad, la sanidad, la liberación, etc. Y no hay transformación auténtica de vidas. La otra forma de parcializarlo, de limitarlo, es creer que solamente es aceptar a Cristo y no aprovecharnos de todos los beneficios que la salvación en Cristo trae. Entre otras cosas, que uno puede progresar en la vida, que uno puede tener un matrimonio feliz, que uno puede estar sano por el poder de Dios, que uno puede experimentar liberación. Es decir, cuando vamos a Cristo vemos las dos cosas, ¿no? Vemos que Él sanaba a los enfermos y que al mismo tiempo le decía, si me querés seguir, negate a vos mismo. Y que enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, ejerciendo la autoridad de Señor. Y que su gran mensaje lo inicia hablando de la felicidad. Exactamente. Es decir, no es un aguafiesta que viene a decir, los que me siguen a mí se van a vivir una vida amargada, de sufrimiento, arrodillados sobre... Granos de arroz, ¿qué era? Sí, de arroz, de trigo. Y el tango dice sobre guijarros. No, es que el Señor, cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. La característica del cristiano es la felicidad. Así es. Gozaos en el Señor siempre. Y por si no lo escuchaste bien, te dice, otra vez te digo, gozaos en el Señor. Es decir, la vida cristiana tiene que ser una vida de felicidad permanente. Te paso otro chivo entonces. Dale. El otro libro mío se llama ¿Cómo entrar al reino de la felicidad? Rápido, ¿Cómo entrar al reino de la felicidad? Ya lo presentamos en nuestro programa el año pasado. Son historias muy interesantes a partir de experiencias de hombres que parece que con el dinero lo tenían todo. ¿Es así, Carlos? Sí, artistas, cantantes, deportistas de élite, multimillonarios, porque la fantasía que está detrás de la gente es que si vos lograras el éxito a través de estas cosas, dinero, fama, poder, vas a ser feliz. Y toda esta gente nos dice que son infelices. Pero al final, ¿sí?, están los testimonios de aquellos que siendo famosos, siendo ricos, se dieron cuenta que eran infelices, pero le entregaron su vida a Cristo y entonces son felices ahora en Cristo. Ahora, lo sorprendente de este libro, ¿sabes qué, Juan Pablo? A ver, otra vez, pongámoslo en pantalla bien, porque quiero que se vea, se compran en todas las librerías del país hoy. Y si no, también con descuento escribiéndonos. Lo sorprendente de esto, ¿sabes qué, Juan Pablo? Que este fue un libro que yo sentí que Dios me pedía que lo escribiera precisamente para que la gente que no conoce a Cristo pueda conocer a Cristo a través de historias de este tipo. Porque cada capítulo termina presentando a Cristo como la única solución. Pero lo sorprendente es la cantidad de creyentes que me dijeron, a partir de leer este libro, empecé a entender y a experimentar la verdadera felicidad. Quiere decir que eran miembros de iglesia, eran creyentes y no eran felices. Por eso la trampa, mira, yo digo que el pseudo-evangelio, el evangelio licuado, chirlo, es la higuera, la peor higuera estéril. Porque uno ve las ramas y las hojas verdes y va a buscar el fruto. Y cuando va no encuentra fruto y la decepción es tan grande. Y sos parte de un sistema religioso y no sos feliz. Y le seguimos diciendo a la gente que ser feliz es dale fuerza a tu yo y pedí tus cosas y esto y lo otro. Y la felicidad, el reino del revés es el reino de Cristo, ¿no? La felicidad consiste en perder para ganar, negarse a sí mismo para ser feliz, para tener
una personalidad equilibrada, etcétera, etcétera. Y entonces la gente come de ese pseudo-evangelio, Sí. lo vacunamos de evangelio para que después rechace el verdadero evangelio. Qué bueno eso. Salvador de Rosario dice que comparte el programa con toda la familia, está muy contento con el programa de hoy. Miguel de Varadero dice que el tema de hoy se asemeja a 2 Timoteo capítulo 3. Le gusta mucho el programa. Mari de Paraná dice que recibió el milagro de llenar 7 veces el tanque de su auto porque se usa para llevar a la gente a la iglesia, supongo. Bueno, no sé Qué cómo bueno, eso. gloria a Dios. Ahora, Tienes que le haya sucedido una vez, puede ser, pero 7 veces se llenó qué el fe milagro. que tiene, ¿no? Sí. Un día me gustaría escuchar bien el detalle testimonio. del milagro. Dios hace milagros, gracias a Dios. Y utiliza maneras muy extrañas, muy extrañas. Mi hija quería venir al casamiento de mi hijo. Pero le daba vergüenza pedir el dinero. Están en Asia, venir los 3, o los 4, ¿no? Los 4. Ya era estado Trinidad. Y bueno, se animó a escribir una carta a un amigo que siempre le dice, cuando necesites algo, contestame, escribime. Y ella con mucha vergüenza le dijo, mirá, me pasa esto. El amigo dice, no puedo creer. Hace una semana el Señor me estaba orando y me dijo, mandale un cheque a Marilina y a Willy para que hagan el viaje. Y yo le digo, Señor, si ellos están sirviendo al Señor, ¿de qué viaje me estás hablando? Se lo dije a mi señora, le dice el hombre. Mirá lo que siento de Dios, mandarle el cheque a Marilina y Willy, ¿para qué? Si ellos están allí, ¿qué viaje van a hacer? Y les llega la carta de ellos. Y les escribe, le dice, es extraordinario lo que Dios hace, le contesta, estoy tan contento. Amén. Y Marilina y Willy y con los chicos pudieron venir. Milagro. Yo lo cuento, todavía me pongo a llorar, porque uno dice, le voy a pedir algo a Dios, ya Dios, antes que yo se lo pida, ya había desatado la respuesta. Ya había desatado la respuesta. No, por eso todos nuestros televidentes crean siempre en un Dios para quien no hay nada que es imposible, ¿no? En un Dios de milagros en nuestras congregaciones, en la Puerta Abierta, en la Iglesia del Centro. Domingo tras domingo vemos milagros de Dios de todo tipo. Pero lo que estamos diciendo no va en contra de los milagros o en contra de la fe que produce que para el que cree todo sea posible. Lo que estamos diciendo es que además de eso, vos puedas permitir que Jesús gobierne tu vida, porque eso es lo que generará no que vivas emparchando a través del milagro, sino que puedas vivir en crecimiento y en desarrollo permanente en tu vida, en todas las áreas de tu vida, de tu familia, y experimentando pequeños y grandes milagros continuamente, pero a partir de la autoridad de Cristo en tu vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, Carlos? Y decíselo a la gente, a los que dicen que son cristianos, a los que saben que son cristianos, y también a alguno que está escuchando esto y dice, pucha, esto no lo había escuchado yo. Este es un mensaje nuevo para mí, es un mensaje de desafío, un mensaje de confrontación. Esto va en contra de todo lo que yo estoy recibiendo, de hacer la tuya, lo importante es que te salves vos, ahora yo me lo merezco, dicen las personas, si se separan de sus esposas y de sus esposos, con un acto total de egoísmo, y ahora venimos a decirle, mira, tenés que renunciar a vos y dejar lo que Cristo reine. Así es. Es que ese es el Evangelio, ¿no? No hay otro Evangelio. La raíz de todos nuestros males es cuando yo digo, yo soy el que mando en mi vida, yo soy el Dios de mi vida. Y por lo tanto la salvación, la respuesta a ese problema de raíz es que yo vuelva a decirle a Dios, de ahora en más yo renuncio a ser el Dios de mi vida y te dejo a vos ser verdaderamente Dios. Es decir, ser Señor, ser el que manda. Te entrego mi vida, Jesús, te recibo en mi interior, no como un ayudador, una ayudita, una rueda de auxilio, te recibo como Señor, como Dios en mi vida. Y empezá a gobernar mi vida. Y luego la palabra de Dios nos va a ir enseñando en cada área de nuestra vida cómo vivir según Dios, según lo que Dios manda.
qué significa ser hombre, mujer, papá, mamá, hijo, trabajador, empresario. Está todo acá, ¿sí? Y cuando lo vivimos en serio, entonces podemos vivir una vida plena, feliz, con milagros, con prosperidad, con sanidad, pero además con transformaciones reales todos los días de nuestra vida. Vamos a poner en la pantalla otra vez la dirección de Analía Sebastiano, @gmail.com, la secretaria del pastor Carlos Mraida. Cualquiera que quiere recibir de una manera mejorada, con descuento, esa es la palabra, este libro, escriba, allí está, analiasebastiano@gmail.com. Si no escribe nadie, Carlos va a decir, no voy más a tu programa, nadie lo ve, ese programa no sirve para nada. Ya está, en lo profundo. De esto hablamos al principio, ¿no? Y cómo entrar al reino de la felicidad, estas historias de gente que creía que por tener dinero iba a ser feliz y descubrió que no. Y de gente que, teniendo, descubrió que la fuente de la felicidad es Jesucristo. ¿Sabe cómo terminaba el coro? A ver. Ya Cristo ha cambiado mi vida, ya Cristo ha cambiado mi vida, ya Cristo ha cambiado mi vida, y qué feliz que soy. 40 años, ¿viste? Cuando una persona empieza a acordarse cosas así, es que está llegando a la vejez. He llegado. O que el Espíritu Santo te la trajo justo para cerrar el programa, ¿no? Sí, gracias, Carlos. No, al contrario. Es una dicha de tenerlo a Carlos aquí en el programa y tenerlo como amigo, una persona a la que Dios está usando mucho. Los últimos mensajes, el pastor Carlos Terranova te manda saludos. Qué bueno. Eduardo de José Luensario dice, muy bueno el programa, familia Mesa de Lanús, y estoy seguro que están llegando otros llamados, se nos acabó el tiempo. Lo más importante de este programa es que el mensaje es tan simple como este. Dale tu vida al Señor. Decirle, Señor, hasta acá quise manejar yo el auto y me fue mal. Subite, maneja vos. Te entrego, no el asiento de atrás, te entrego el asiento del conductor de mi vida. Y cuando usted hace eso, toda la plenitud de Dios se mete en su vida y usted vive una vida con sentido, llena de felicidad. Una vida que bendice a todos los que le rodean. Ojalá sea la experiencia suya en esta noche. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana a las 10 en la Puerta Abierta. Hasta mañana. Yo te pregunto